Bienvenidos a un nuevo videito de Jikook con más Jikook. Como siempre, sé que este videito lo debí traer muchísimo antes, pero hasta ahora pude concluir todas las traducciones bien para que todo estuviera bien y desde todo lo que Jungkook estuvo publicando en IE. Así que vamos a comenzar. Jungkook comenzaría publicando ¿cuánto estás pesando ahora mismo? Jungkook respondería 72 con un signo de interrogación de creo. Después respondería, estás en el río Han y diría, no, todavía no, voy a ir después. Me estás respondiendo mientras sales a correr, ahora estoy comiendo. También respondería, ¿qué música escuchas cuando corres? ¿Ya encontraste editor? Jungkook respondería, todavía no. ¿Crees que si corro por el río Han más tarde podré ver al presidente Jungkook? Jajaja. Jungkook respondería, ni idea. También respondería, ¿cómo fue tu primera salida con la nueva moto? Y en esta nos agregaría un videíto con su nueva moto. Opa, recomiéndame una foto para usar como fondo de pantalla de mi celular. Jungkook respondería con esta foto. Opa, eres tan cursi que voy a empezar a llamarte señor. Y Jungkook respondería señor. Jungkook a sesiones de preguntas más seguido. Jungkook respondería sí. Hyun lee también las preguntas de los ARMY hombres y Jungkook respondería claro. Y aquí es donde venía esta pregunta donde Jungkook tendría que responder entre Jikook o Taekook, pero al traducirlo sería como Jiguk o Tailandia, que sería Taekook, que allá en Corea significa sucursal, oficina, filial, y Okuk también significa país, o por la parte de Taekook significa Tailandia, pero un juego de palabras. Y el comentario fue un chiste lingüístico basado en la pronunciación similar y juego de palabras. Ahora Jungkook respondió Corea, que es Hanguk o Hanbuk, pero para mí esto me resulta un poquito molesto, ya que no debemos de hacer estas preguntas y más sobre todo a ellos, simplemente debemos respetar como esa privacidad que tienen y hacerle otro tipo de preguntas, porque recordemos que en algunas ocasiones Jungkook tuvo que responder a algunas preguntas de estas, y no porque él quisiera, sino porque se le estuvieron repitiendo muchísimas veces. Y esto para mí no es una respuesta como directa para Jikook, porque simple y sencillamente a la cuenta que estaba respondiendo no era Jikook. Y en otras ocasiones también a cuentas así, ya sabemos de las vecinas, Jungkook ha tenido que responder cuando ya había respondido antes, pero una de Jimin. También no dudo que sepan qué es o qué significa la palabra Jikook, o por lo menos qué es, pero también, por ejemplo, el Jikook allá en Corea es Kukmin y ellos lo conocen también allá por ese nombre y no tanto por Jikook. Y vuelvo a repetirlo, la cuenta a la que Jungkook le respondió no era Jikuka, sino era Takuka, y tuvo que responder a esto, incluso diciendo quiero saber si es real o Jikook, tengo una curiosidad y lamento herir tus sentimientos con esta pregunta. Y también para mí esto fue una respuesta inteligente de Jungkook para no crear más hate, ya que obviamente para mí sí entendió la pregunta Jikook o Taekook, pero simplemente Jungkook respondió Corea. Continuamos con las preguntas que le hicieron a Jungkook. Por favor, denme consejos útiles para principiantes en running. Jungkook diría, no te sobreexijas, te puedes dañar las articulaciones. Jungkook también respondería, los peces sabrán que existe el universo, y pondría una fotito suya de carita, pero también pondría un emoji, modo pensativo. Jungkook, hoy mi resultado del InBody me dejó en shock. Jungkook respondería, más que el InBody, confía en cómo te ves en el espejo. Jungkook también volvería a postear para que pudieran hacer como más preguntas. Continuaría respondiendo, Jungkook, si fueras al mundo de Naruto, ¿a quién conocerías primero? Naruto. Jungkook también respondería con esta foto pensando, y la pregunta sería, Jungkook, cuando te pones los calcetines, ¿te pones primero al derecho o al izquierdo? Tengo curiosidad. Voy de camino a casa después del trabajo, recomiéndame qué cenar por favor. Carne de pato. Y esta sería una respuesta bastante curiosa. Si pudieras convertirte en un animal durante un día, ¿qué animal te gustaría ser? Jungkook respondería cuervo. Si nos vamos a Who, donde ya tenemos los ojos de Jungkook, también podemos ver en Who, justo de Jimin, también un cuervo. Que también en el envy de Jimin aparece el cuervo justo en bastantes momentos importantes. Jungkook también respondería que fue primero el huevo o la gallina salió del huevo, ¿no?
¿A dónde se fue Jungkook? Porque ya no aparecen las preguntas creativas. ¿Cómo lo supiste? ¿Cyberpunk es realmente tan divertido? Bueno, Jungkook respondería sí, sí, sí. 1000 sentadillas o 1000 dominadas. Los dos son increíblemente difíciles. Jungkook respondería sentadillas. Cuando recuerdas a una persona te viene primero a la mente su rostro o su voz. ¿Las dos? Y de nuevo una carita pensativa. Si fueras otro mundo, ¿qué profesión tendrías? Sung Ji-Hoo. ¿Qué flor te gustaría ser? Flor de tigre. Recordemos que es la flor de nacimiento de Jungkook. ¿Mojas el cepillo de dientes antes o después de ponerte la pasta dental? No lo mojo. Si tuvieras que describir al Jungkook de hoy con 3 emojis, ¿cuáles serían? Gracias a ti voy a intentar sacar la licencia de motocicleta, seguro la conseguiré. Ten cuidado. ¿Cuánto porcentaje de batería tiene tu teléfono ahora mismo? 31%. Desde que parte del cuerpo empiezas a ducharte. Jungkook respondería cabeza. Después Jungkook diría necesito prepararme ahora. Y nos dejaría algunos videitos yendo a correr. También aquí diría el mensaje de que si lo pillaban se tomaría una selfie. Hubo bastantes personas con quien Jungkook tomó fotos, pero aquí quise agregar sobre todo esta escena porque se me hace realmente curiosa. Jungkook sí o sí quiso agregarnos esta toma, pero también sabía perfectamente lo que estaba haciendo. La toma dura hasta el 22:58. Pero si observamos parece que Jungkook simplemente quería sacar esa toma. Y es que efectivamente Jungkook en esa toma sacaría al restaurante al lago donde se sacaron esta foto tanto Jimin como Jungkook y que Jungkook en esa toma nos habría mostrado o nos habría dejado ver. Incluso dejaría en este comentario la foto de Jungkook, parece que fue tomada desde el mismo lugar que yo porque yo tomé una foto aquí. Porque cuando fui a ver el restaurante encontré el mismo lugar donde antes se tomó la foto Jikook, es decir, Jungkook tomó la foto aquí a propósito. Y es que si comparamos el ángulo de Jungkook en la foto donde fue tomada para ver el restaurante, ahora sí podemos ver que sí parece ser el mismo lugar. Por supuesto, también el clip de Jungkook solo duraría 4 o 5 segundos, pero algo curioso que también se puede ver es como Jungkook simplemente enfoca lo que está atrás, o sea, quiere que se vea lo que está atrás, incluso deja un poquito de espacio en la toma para después grabarse él. Y este ya sería otro clip donde Jungkook estaría haciendo ejercicio. Y después Jungkook publicaría, no te dije que te quedaras esperando cerca de mi casa. De verdad voy a exponerte públicamente, ya que algunas personas lo habrían seguido hasta su casa y esto ya lo ha dicho muchísimas veces Jungkook en repetidas ocasiones. Por favor no lo sigan a su casa, es su privacidad de él ya lo ha dicho muchísimas veces, también es molesto que alguien te siga a tu casa. También seamos conscientes que Jungkook es un ser humano, una persona normal. Y por supuesto comenzando con el calendario del Festa 2026 BTS, donde ahora sí los tendremos a todos juntitos. Comenzando con BTS Familia Foto. La verdad son hermosas fotos y es muy bonito ver a los 7 juntos, pero también quiero en estas fotos recalcar a Jimin y a Jungkook porque la mayoría de fotos están juntitos o uno atrás del otro o los dos al lado del otro. Demasiado hermoso cuando están juntos y de verdad que parecen la pareja del grupo totalmente. La pareja casada, la pareja comprometida en medio del grupo. Y esta foto es simplemente hermosa porque Jimin se recarga en el hombro de Jungkook. Podría pasar una eternidad viendo esta foto y nunca cansarme. Incluso esta fotito donde los dos están sentados juntitos al principio. Igualmente con sus cuerpos girando el uno para el otro. En esta fotito Jungkook detrás, Jimin enfrente, y esta vez Jimin detrás, Jungkook enfrente. Igualmente en esta fotografía donde Jungkook está en el sillón, Jimin detrás. Y este video simplemente hermoso, estaban en su mundo.
웃으면서 하니까. 예. 나왜 웃으라고 이랬대. 네? 사실 Y en esta parte Jimin diría ¿por qué no puedo reírme cuando me piden que lo haga en dialecto? Y Jungkook dice ¿por qué estoy riéndome contigo en dialecto también? 나왜 웃으라고 이랬대. 네? 사실 Igualmente tenemos varias escenitas tomando las fotos los dos juntos. Incluso con sus collares de oro y plata. De nuevo juntos bastante pegaditos y ven esa sonrisa de Jimin. Y esta escena me resultó como sesión de fotos de pareja, tanto por la sonrisa de Jimin como de Jungkook y como Jimin estaba en el centro, pero no tan lejos de Jungkook. Y esto ya sería cómo se sacarían las demás fotos, pero parece sesión de fotos de pareja casada. Puesto tendremos a Jungkook viajando de última hora, llegando en su auto. Jungkook también vendría acompañado de su manager, que ya hemos visto en varias ocasiones. Jungkook también mostrando que tiene bastante sueño. 쉬셨어요. 아미들이랑 경도하시던데 정도야? 한강에서. También se añadió a la descripción que Jungkook partió del aeropuerto internacional de Gimpo en la mañana del 4 para cumplir con una agenda de eventos de la marca. Así que probablemente sea Calvin Klein. 진영이다. 너무 자랑스러워요. 한국의 자랑. 전 세계가 아니라 떼창을 짬뽕 가거든요. 잘 다녀오세요. Aquí le harían algunas preguntas, pero todavía no tengo traducción. 정우씨에게 한잔 너무 감사합니다.